Mi nombre es la capitana Alba Romero. Tengo 27 años y soy soldado del Ejército de los Estados Unidos. En mi mundo, la lealtad no es una opción, es la base misma de la supervivencia. Pero aquel día, en un despacho de abogados de Georgetown, con paredes de madera oscura y aire denso, descubrí que el mundo civil juega con otras reglas. Mientras se leía el testamento del coronel Benito Torres, el único hombre al que alguna vez llamé familia, la puerta se abrió de golpe. 16 años después, ahí estaban, Ricardo Romero y Teresa Navarro, mis padres biológicos. Mi madre me miró como si fuera parte del mobiliario, sin emoción, antes de clavar sus ojos en el abogado y soltar una frase tan fría que cortó el aire. ¡Qué desperdicio dejar una herencia así a una muchacha que solo juega a ser soldado! Mi padre asintió con gesto satisfecho. Tendrá su pensión militar, añadió. Esto es para la familia de verdad. No sabían que, antes de morir, el coronel Torres me había dejado mucho más que dinero. Me había dejado un arsenal y acababan de darme permiso para usarlo. El campo de batalla no era un desierto abrasado ni una selva empapada de lluvia. Era aquella sala de juntas en Georgetown, impregnada del olor a cuero antiguo, pulimento de limón y tristeza contenida. Me sentaba erguida, casi rígida, en una silla de roble. El uniforme perfectamente planchado era mi armadura contra el caos que rugía dentro de mí. Cada pliegue, cada insignia, todo brillaba con precisión militar. La disciplina era mi fortaleza, lo único que no me habían arrebatado desde el martes pasado. Frente a mí estaba Carlos Méndez, el mejor amigo y abogado de mi tío. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba la misma pena que yo trataba de disimular. Ajustó sus gafas y continuó leyendo el testamento con una voz baja, profesional, casi monótona. Las cifras parecían irreales. Millones en activos, acciones de control en una empresa de defensa, una fortuna que podía sostener varias vidas. Escuchaba los números como si fueran coordenadas en un informe militar. El coronel Torres me había entrenado para eso, analizar, anticipar, asegurar el terreno, pero no me había preparado para esta misión, al menos no tan pronto. La luz del sol se filtraba entre las viejas persianas, trazando líneas sobre la mesa de caoba. Aquello no parecía un despacho, se sentía como una sala de interrogatorios. Mi pecho pesaba, el dolor era una herida abierta que ni la disciplina podía curar. Y entonces la puerta estalló. No se abrió, se desencajó, golpeando el tope con un ruido seco que rompió el silencio solemne. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un impulso de adrenalina limpio y frío me recorrió las venas. No moví ni un músculo, pero todo mi ser se tensó en alerta. Dos siluetas se recortaron en el marco. Evaluación táctica inmediata. Un hombre y una mujer. Teresa entró primero, dejando tras de sí el olor dulzón de un perfume barato, un gas venenoso, en medio del aire cargado de papel y madera. Ricardo la siguió, con esa sonrisa arrogante de quien se cree con derecho sobre todo. Habían violado las reglas del compromiso desde el primer segundo. A una sala así no se entra así, se toca, se espera. Miré a Carlos. Su rostro había perdido el color. Aquello confirmaba lo que ya sabía. Era una emboscada. 16 años sin verlos, salvo alguna llamada forzada por orden judicial, y habían elegido aparecer justo hoy en el peor momento posible. Los ojos de Teresa recorrieron la habitación con la codicia meticulosa de un buitre sobre una presa. Pasaron por encima de mí como si fuera invisible y se detuvieron en Carlos. Supimos que Benito falleció, dijo con voz empalagosa. Venimos a presentar nuestros respetos y a hablar de los arreglos. Carlos recuperó su tono profesional. Ricardo, Teresa, esta es una lectura privada. Somos familia, intervino él, avanzando. Sus ojos me evaluaron de arriba abajo, deteniéndose en mi uniforme
con un desprecio apenas disimulado. «¿No era su única familia?», murmuró. Entonces Teresa lanzó el primer proyectil. «Qué desperdicio dejar una fortuna así a una chica que solo juega a ser soldado». Cada palabra estaba calculada, diseñada para herirme donde más dolía. No solo cuestionaba el testamento, atacaba mi identidad, mi vocación, toda mi vida, pero mantuve la postura firme. No permitiría que me vieran sangrar. Aquella fue la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. La expresión «juega a ser soldado» fue una daga cuidadosamente lanzada para anular cada día de agotamiento en la academia militar, cada noche sin dormir bajo la lluvia, cada sacrificio que había forjado mi vida. Ricardo, como siempre, acudió en apoyo de Teresa, rematando el golpe con voz cargada de desprecio. «El coronel Torres siempre fue demasiado blando», murmuró, moviendo la cabeza como quien comenta un defecto evidente. «La chica tiene su pensión militar. Esto», dijo, señalando el lujoso despacho, «es para la familia de verdad». Ahí estaba la redefinición de lo que para ellos significaba familia, una palabra que se apropiaban por derecho de sangre y de la que me excluían por mis decisiones. Habían reducido el amor profundo de mi tío a un simple gesto de lástima, y lo hacían frente a un hombre que lo había respetado durante 40 años. La rabia me quemaba por dentro como un horno encendido, pero por fuera era puro hielo. Respiraba con calma, el rostro inmóvil. No les daría el placer de verme perder el control. El silencio se volvió espeso, casi un arma. Entonces, un golpecito suave en la puerta entreabierta rompió la tensión. Un segundo después, María Cortés apareció, equilibrando una bandeja de plata con una cafetera térmica y 3 tazas de cerámica. María, mi madrina, viuda de un héroe de guerra que había servido junto al coronel Benito Torres años atrás. Una mujer de raíces fuertes, hija de inmigrantes, cuya fortaleza era silenciosa pero inquebrantable. Ella me enseñó a hacer tortillas de verdad. Me abrazó cuando lloré por mi primer desengaño amoroso y me enviaba paquetes con galletas caseras y cartas que olían a su cocina. Su mirada recorrió la escena en un solo barrido. La rigidez de Carlos Méndez, las 2 figuras hostiles y yo. Sin decir palabra, dejó la bandeja sobre la mesa y se colocó a mi lado. Posó una mano cálida en mis hombros durante un instante, un gesto breve pero contundente. No necesitaba hablar. El mensaje era claro: estoy con ella. Ricardo soltó una risita desagradable. ¿Y esta quién es? ¿La criada? La ofensa quedó flotando, viscosa, en el aire. María no se movió ni un milímetro. Lo miró de frente, con una serenidad que imponía respeto, y respondió con voz firme como la piedra: «Formo parte de esta familia desde hace 16 años». Aquellas palabras fueron la chispa. Su valentía encendió algo en mi interior, consumiendo la sorpresa y el enojo que había intentado contener. Su simple verdad trazó la línea de batalla con más claridad que cualquier documento legal. Me puse en pie despacio. El uniforme, que hasta hacía un momento era mi escudo, ahora se sentía como un manto de mando. Miré los ojos codiciosos de las 2 personas que me dieron la vida solo para abandonarme. Cuando hablé, no lo hice como una sobrina herida, sino como una capitana, fría, segura, implacable. «María es familia. Vosotros 2 sois unos extraños». La guerra había sido declarada, y mientras ellos quedaban inmóviles, sorprendidos, una pregunta ardiente se encendía en mi mente estratégica. ¿Por qué ahora, después de 16 años de silencio? El trayecto de Georgetown hasta la casa del coronel Torres, cerca de Fort Belvoir, lo hice casi sin pensar. Mis manos seguían las curvas de la carretera por instinto, pero mi mente viajaba por los pasillos del pasado. La pregunta resonaba como un eco insistente. ¿Por qué ahora? Las copas de los robles que flanqueaban la George Washington Parkway se desdibujaban en un verde continuo. Cada kilómetro era un salto temporal hacia atrás. Volví a un sábado soleado, cuando tenía 11 años.
Recuerdo el aroma dulce de los panqueques que esperaba desayunar. Corrí escaleras abajo, los pies golpeando la madera. La casa estaba en silencio, un silencio extraño. Ricardo y Teresa nunca fueron personas silenciosas. Esperaba encontrarlos discutiendo en la cocina o quejándose con una copa en la mano. Pero no había nadie. Sobre la encimera de granito, una hoja arrancada de un bloc legal. En la caligrafía apresurada de mi madre, 7 palabras que sellaron el final de mi infancia. El tío Benito se encargará de ti. Nada más, sin despedida, sin explicación, sin un te queremos, solo un traspaso logístico, como si fuera un paquete reenviado. El frío del suelo se filtró por mis pies, subió por mis piernas y se ancló en los huesos. Me quedé allí inmóvil, leyendo una y otra vez esa nota, hasta que las palabras perdieron sentido. El silencio de la casa vacía gritaba más fuerte que cualquier llanto. No fue una muerte, pero sí una desaparición. Fui borrada. Años después, en el armario de mi habitación en casa del coronel Torres, guardo una caja de zapatos, mi caja de pruebas. Dentro están los pequeños restos del abandono, una entrada de teatro de mi obra escolar Nuestra Ciudad, donde tuve el papel principal, y los asientos junto al coronel quedaron vacíos. Esos objetos son mi archivo de decepciones, la evidencia silenciosa de lo que fui para ellos. Nada. Les había dado las entradas con semanas de antelación. Los asientos junto al coronel Benito Torres y María Cortés quedaron vacíos, tan vacíos como el hueco que dejaron en mi vida. En mi caja de recuerdos también guardo una tarjeta de cumpleaños de mis 15 años. Llegó con retraso, sin firma, solo con un billete de $20 dentro. Cada objeto es una prueba de lo mismo. Yo siempre fui un pensamiento de último momento, una nota al pie en sus vidas. Pero lo peor llegó con mi graduación del instituto. Esa memoria me asalta cada vez que doblo la esquina que lleva a la casa del coronel Torres. Trabajé tan duro para ese día. Era la mejor de mi promoción, la encargada de dar el discurso. Les envié 2 entradas en primera fila, imaginando, todavía ingenua, que por una vez aparecerían. Durante la ceremonia, mis ojos no pudieron evitar desviarse una y otra vez hacia esos 2 asientos vacíos. Eran como un agujero negro que absorbía toda la alegría del lugar. Cuando subí al podio, el auditorio estaba lleno de padres orgullosos y flashes de cámaras, pero yo solo veía el vacío. Tragué saliva para que mi voz no temblara. Esa noche llamaron. «Lo sentimos, cariño», chispeó la voz de Teresa Navarro por el teléfono. «Nos surgió un negocio en Atlantic City. Ya sabes cómo es esto. Un negocio». Así lo llamaron. Yo asentí, fingiendo entender, porque ¿qué otra opción tenía? La decepción tenía un sabor amargo, pero la mentira dolía mucho más. Semanas después, una conocida publicó una foto en redes. Allí estaban Ricardo y Teresa, riendo con vasos de plástico gigantes, las luces de una tragaperras detrás. La fecha de la foto, exactamente la hora de mi graduación. No habían mentido para protegerme, lo hicieron para librarse de la culpa. Aquella certeza me desgarró más que cualquier ruptura o pérdida. Comprendí que ni siquiera merecía una mentira piadosa, y ese dolor se convirtió en algo nuevo, una rabia serena, una energía que alimentó mi siguiente paso. Cuando anuncié que postularía a West Point, que quería servir en el ejército, no ocultaron su desprecio. Teresa soltó una carcajada. «Otra de tus decisiones dramáticas, Alba. Estás huyendo de la vida real». Ricardo, más duro, añadió: «El ejército es para los que no tienen otra opción. Un sacrificio noble, supongo, si no vales para el mundo real». Transformaron mi vocación en vergüenza. Convirtieron el camino que mi tío había celebrado entre lágrimas de orgullo en una burla. Durante años, sus palabras se convirtieron en un eco venenoso en mi cabeza. Nunca será suficiente. Pero por cada recuerdo de ellos, hay otro del coronel Torres,
Él nunca faltó a un solo partido de fútbol, ni siquiera bajo la lluvia helada. Me enseñó a cambiar una rueda, a leer una brújula y a caminar con la cabeza alta. Se sentaba conmigo horas ayudándome con los problemas de física que creía imposibles. Donde ellos veían un estorbo, él veía potencial. Si alguna vez has tenido a alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, un maestro, un amigo, un tío, hazme un favor, piensa en esa persona. Esa palabra, mentor, resume lo que él fue para mí. Recuerdo una tarde especialmente dura. Mis padres acababan de soltar otra de sus críticas y me sentía vacía. El coronel Torres entró en mi habitación sin decir mucho. En sus manos traía un marco sencillo con una cita impresa. Era el famoso discurso de Theodore Roosevelt, El hombre en la arena. Leí las palabras con voz temblorosa. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala cómo tropieza el fuerte. El mérito pertenece al hombre que está en la arena, cuyo rostro está manchado por el polvo, el sudor y la sangre. Levanté la vista. Él apoyó su mano sobre mi hombro, firme, cálida. Cuando escuches los gritos de los que miran desde las gradas, me dijo con voz serena, recuerda esto, tú estás en la arena y ese es el único lugar que vale la pena ocupar. No necesitas su aprobación, solo necesitas tu propio honor. Ahora, mientras aparco frente a su casa y el motor se apaga, esas palabras son mi faro en medio de la niebla. Las órdenes del coronel Torres siguen vivas en mí. Esta guerra que Ricardo y Teresa han empezado no se trata de dinero, nunca lo fue. Se trata de honor, de proteger el legado del hombre que siempre estuvo en la arena conmigo. Por él enfrentaré a cualquier crítico, lucharé cada batalla. La crueldad de mis padres nunca fue un ataque repentino, sino un asedio prolongado. Para comprender la guerra de hoy, hay que conocer el terreno que defendí sola durante años. Mi honor, como lo llamaba el coronel Torres, no fue un regalo, fue forjado en el fuego de su indiferencia. West Point fue mi crisol. Los años allí templaron mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Caminatas interminables en los inviernos gélidos del valle del Hudson, los pulmones ardiendo, los pies cubiertos de ampollas, noches enteras bajo la luz tenue de una lámpara, memorizando historia militar y fórmulas de ingeniería hasta que las letras se volvían borrosas. Aprendí a liderar, a seguir y, sobre todo, a continuar cuando todo en mí pedía rendirse. Fue lo más duro que he hecho en mi vida y lo hice prácticamente sola. En la academia, el momento del reparto de correo era un ritual silencioso de humillación. Mientras mis compañeros abrían paquetes de casa, galletas, cartas, fotos, mi casillero permanecía vacío, un hueco tan hondo como el que sentía en el pecho. Semana tras semana, nada. En los fines de semana para padres, los únicos rostros familiares entre la multitud eran los del coronel Benito Torres y María Cortés, sonriendo como faros en un mar de soledad. Recuerdo una Navidad durante mi segundo año en West Point. Me quedé en el campus con unos pocos cadetes más. La academia cubierta de nieve parecía un lugar fantasma. El día de Navidad recibí un correo electrónico. Era de Ricardo y Teresa, una animación genérica de felicitación acompañada de una sola frase. Esperamos que tu primer año vaya bien. Era mi segundo año. Ni siquiera lo recordaban. Aquella indiferencia heló más que el silencio. No era solo que no les importara, sino que yo ni siquiera merecía el esfuerzo de ser recordada con precisión. Ese día aprendí algo esencial. No puedes construir tu vida esperando que otros pongan los cimientos. Tienes que mezclar el cemento y levantarla tú misma. El coronel Torres había aprendido esa lección mucho antes que yo. Soluciones tácticas, Aegis, la empresa que ahora se encontraba en el ojo del huracán, no fue una herencia. Nació en el sudor y el polvo de su garaje de 2 plazas. Recuerdo llegar del colegio y encontrarlo inclinado sobre un banco de trabajo, rodeado de planos, cables y prototipos a medio ensamblar.
El aire olía a estaño fundido y a café quemado. Trabajaba hasta altas horas, impulsado por una fe inquebrantable, crear algo que protegiera a soldados como él. Yo era su aprendiz no oficial, sin sueldo, pero con orgullo. Le ayudaba a ordenar facturas, empaquetar los primeros prototipos en cajas de cartón y escuchar cómo ensayaba discursos para inversores que aún no creían en su visión. Lo vi invertir cada euro, cada gota de energía en esa empresa. Vi el cansancio en sus ojos y también el brillo de satisfacción cuando un diseño por fin funcionaba. Aegis no era un número en un testamento, era una prueba viva de su sacrificio, nuestro legado familiar, levantado con nuestras propias manos. En su garaje, entre herramientas y planos, colgaba un cartel viejo de la Segunda Guerra Mundial. Rosie the Riveter, con el puño en alto y el lema «Podemos hacerlo». Una tarde me sorprendió mirándolo. «Tú tienes eso dentro, Alba», me dijo, tocando con el dedo el rostro decidido de Rosie. «Eso es fuerza». Y añadió, con una sonrisa leve, «No dejes que nadie te haga dudar de ello». 3 días después de la emboscada en el despacho de Carlos Méndez, esa fuerza fue puesta a prueba. Aparecieron en la casa sin avisar. Mi instinto gritaba, pero el entrenamiento mantuvo mi calma. «La información es munición», me repetí. Los dejé entrar, con el rostro sereno y los sentidos alerta. Caminaron por la casa que el coronel Torres había llenado de vida y risas, pero ellos no vieron nada de eso. No había nostalgia en sus ojos, solo el brillo gélido de los tasadores. Pasaban de una habitación a otra, profanando cada rincón. «Este cuadro podría valer algo», comentó Teresa golpeando el marco con una uña perfecta. «¿Qué sistema de seguridad tenía?», preguntó Ricardo, mirando hacia la calle. «¿Está monitoreado?». Ni una sola palabra de recuerdo. No hubo un recuerdo cuando Benito compró este sillón o le encantaba esta vista. Solo veían etiquetas de precio. Cada objeto era un activo, cada estancia una línea contable en la mente de quienes pretendían calcular su botín. Estaban despojando el alma de mi hogar frente a mis ojos. Finalmente, en el despacho del coronel, rodeados por sus libros y condecoraciones, Ricardo dejó caer la máscara. «Entonces, ¿cuánto vale realmente Aegis?», preguntó con tono seco. «Necesitamos una cifra para calcular nuestra parte». «¿Nuestra parte?». Esas palabras me cortaron la respiración, como si alguna vez hubiesen perdido el sueño pensando en el futuro de la empresa, como si su sudor estuviera mezclado en sus cimientos. Antes de que pudiera responder, Teresa colocó un maletín de cuero sobre el escritorio y lo abrió con un chasquido. Dentro, pilas de documentos cuidadosamente ordenados con pestañas de colores, estados financieros, informes de activos, un inventario completo de la herencia de mi tío. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿De dónde habéis sacado esto?», pregunté con voz apenas audible. Ella se encogió de hombros, restando importancia. «Tenemos derecho a saberlo», dijo con su tono más condescendiente. «Somos tus padres, después de todo». Estaban usando la sangre como ariete, un derecho que habían renunciado hacía años, ahora convertido en herramienta de chantaje. No era un impulso codicioso del momento. Aquel maletín, los documentos, la precisión del ataque, todo indicaba lo mismo. Esto no era casualidad. Era una ofensiva planeada. Habían estado preparando esta invasión durante mucho tiempo. Habían estado esperando su muerte. El teléfono, apoyado sobre el escritorio junto al maletín abierto, vibró de repente. La pantalla se iluminó. Un nuevo correo. Mis ojos bajaron al aviso y la sangre se me congeló. El remitente era un nombre desconocido. Abogado Martín Rivas, Rivas, Legal S.L. El asunto era una declaración de guerra. La herencia de Benito Torres. Aquel correo fue una granada digital y el estudio del coronel Torres se convirtió en su zona de impacto. Frente a la prueba de su premeditación, el maletín, los informes, la frialdad del ataque, Ricardo y Teresa abandonaron toda máscara. Pasaron directamente a la ofensiva.
Teresa, oliendo su ventaja, intentó justificar su reclamación. Tenemos derechos, Alba, derechos legales. Sacó un documento amarillento del interior de su maletín, un viejo expediente judicial. Mis ojos recorrieron las líneas hasta detenerse en un número subrayado con tinta roja, 13.500 euros. Estábamos en una situación económica complicada, explicó, con el tono impersonal de quien narra una transacción comercial. Benito lo sabía. Se ofreció a saldar nuestras deudas. Pausa. Una sonrisa de serpiente. A cambio, aceptamos firmar la cesión total de la patria potestad. Fue un buen trato para todos. Un buen trato. Las palabras resonaron en el aire, vacías y crueles. Toda la tristeza, el abandono y la soledad de 16 años se redujeron de golpe a una cifra exacta. 13.500 euros. Ese era mi precio, el valor que habían puesto a su única hija. La rabia y el dolor se disolvieron, dejando un vacío gélido. Los miré, a esas dos personas que me habían dado la vida, y no sentí nada. «Me vendisteis», dije. La voz me salió plana, sin alma, una simple afirmación de hechos. Mi frialdad los descolocó. Ricardo cambió de estrategia, adoptando la máscara del mártir. «Llevaremos esto ante un juez», amenazó. «Diremos que Benito nos coaccionó. Diremos que nuestra hija nos dio la espalda cuando más la necesitábamos». Pero su discurso quedó interrumpido por un golpe suave en la puerta principal. Un segundo después, María Cortés apareció en el umbral del despacho, trayendo consigo un olor a hogar que rompió el aire envenenado: ajo, orégano, tomate horneado. Sostenía una fuente de lasaña entre las manos, su mirada tranquila y firme. Su llegada fue una bendición. Con un solo vistazo comprendió todo: mi expresión aturdida, el maletín abierto, la postura depredadora de Ricardo y Teresa. Su sola presencia, con esa dignidad silenciosa, desbarató la ofensiva. Ricardo se atragantó con sus propias amenazas. Teresa cerró el maletín de golpe. La farsa de los padres incomprendidos se desmoronó frente a la sencillez poderosa de una mujer con una lasaña casera. Murmuraron excusas torpes y se marcharon, dejando el aire cargado de sus mentiras. Apenas su coche desapareció por la calle, sonó mi teléfono. Era Carlos Méndez. Su voz venía tensa, urgente. «Alba, tienes que venir a mi despacho ahora mismo», dijo. Estaba revisando la caja fuerte personal de Benito. Encontré algo que él llamaba su archivo de seguro. 20 minutos después, estaba de nuevo en la sala de conferencias de Georgetown. Carlos colocó sobre la mesa de caoba una caja metálica gris, pesada, que cayó con un golpe seco y final. «Dejó instrucciones claras», explicó. «Esta caja debía abrirse solo por ti y solo si Ricardo y Teresa presentaban una reclamación formal sobre la herencia». Mis manos temblaron al girar la llave. La tapa se abrió con un leve silbido. Dentro no había dinero. Había algo mucho más valioso. Una colección minuciosa de documentos. La historia completa de su codicia. Había copias de decenas de cheques que Benito les había extendido a lo largo de los años, con anotaciones escritas a mano: reparación del coche, facturas médicas, ayuda temporal. También había varias memorias USB. Carlos conectó una al ordenador portátil. De los altavoces emergió la voz de mi padre, primero suplicante, luego exigente, pidiendo préstamos que nunca devolvieron. Después, un informe de un detective privado con fotografías, sus constantes escapadas a casinos de Atlantic City y Charlestown, los mismos días en que llamaban a Benito fingiendo ruina. Él lo había sabido todo. Durante años, mi tío había observado en silencio y preparado una muralla para protegerme. En una esquina de la caja había una fotografía vieja y desteñida. El coronel Torres joven, abrazado a otro soldado. En el reverso, escrito con su letra firme: Sargento Miguel Cortés, Da Nang, 1971. Los hermanos no siempre nacen de la misma sangre. Era el padre de María,
Sentí un nudo en la garganta. Ese lazo, esa verdadera familia, había nacido del fuego de la guerra y seguía vivo en mí. En el fondo de la caja había un sobre manila cerrado con un sello de cera roja. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra inconfundible del coronel Benito Torres. Con los dedos temblorosos rompí el sello y desplegué la carta. Mi queridísima Alba, si estás leyendo esto, significa que el día que tanto temí ha llegado. Lamento que tengas que enfrentarte a esto, pero no me arrepiento de la vida que construimos. Quiero que sepas algo primero. Nunca fuiste una carga. Fuiste el mayor regalo de mi existencia. Conocía el carácter de tus padres. Por eso me adelanté. Deseé que este archivo se llenara de polvo. Pero la esperanza no es una estrategia. Ellos intentarán usar tu amor por mí como un arma. Intentarán presentar mi afecto hacia ti como una debilidad. No lo permitas. Los documentos de esta caja no son para vengarse, son para defender la verdad. En nuestro mundo, la verdad es la colina más alta. Conquístala y manténla. Recuerda lo que te enseñé. El honor no consiste en soportar la injusticia en silencio, sino en luchar por lo que es justo, por la verdad y por quienes amas. Ahora tú eres la comandante de mi legado. Protégelo. Eres fuerte. Siempre lo fuiste. Con todo mi amor, Benito. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran de tristeza. Eran el reflejo de un amor feroz, agradecido, inmenso. Él lo había previsto todo. Incluso después de muerto, seguía guiándome. No me había dejado solo una herencia, me había dejado un bastión armado, un equipo leal y una última orden directa: lucha y vence. Carlos Méndez me observó con una sonrisa lenta, respetuosa, mientras doblaba la carta con cuidado. Benito no te dejó solo un testamento, Alba, dijo con voz cargada de admiración. Te dejó un plan de batalla completo. Ese plan cambió todo. La pena y la rabia que habían nublado mi mente se disiparon, sustituidas por la claridad cortante de una misión. A la mañana siguiente, la sala de conferencias de Carlos Méndez ya no parecía un despacho de abogado. Era un centro de operaciones. Llegué antes del amanecer, vestida con ropa civil, vaqueros oscuros, jersey negro, botas. No necesitaba el uniforme. Mi porte era suficiente para recordar que estaba al mando. En cuestión de minutos, habíamos convertido la pared principal en un mapa de guerra. El enorme pizarrón blanco se llenó de líneas, fechas y flechas de colores que marcaban cada acción posible. Los rotuladores eran como lápices de grasa sobre un mapa militar. María Cortés estaba allí también, infatigable, asegurando que nunca faltara café caliente. Entre los tres diseccionamos el archivo de Seguro del coronel Torres. Era mucho más que pruebas. Era una crónica entera de décadas de manipulación y codicia. Anotamos cada cheque, cada llamada grabada, cada viaje al casino, en una línea temporal que se remontaba a mi infancia. Al verlo todo junto, la magnitud de su engaño era innegable. No había sido una sucesión de errores, había sido una operación a largo plazo. Mi rabia ya no era fuego, era acero, una herramienta estratégica. ¡Los tenemos!, resumí, golpeando con el rotulador rojo una fecha clave en el tablero. Tenemos evidencia de dependencia económica, falta de moral y un patrón de engaño continuado. Nuestra defensa es sólida. Carlos, que hablaba por teléfono con un contacto del Círculo Legal de Madrid, colgó con el rostro ensombrecido. Podría no ser suficiente, dijo en voz baja. Acabo de recibir información nueva sobre su abogado. Se acercó al tablero y subrayó un nombre. Abogado Martín Rivas. No me sonaba, pero vi cómo la mano de María se apretaba en torno a su taza. Rivas es un tiburón, explicó Carlos, uno de los litigantes más despiadados de la ciudad. Su especialidad no es ganar por mérito, sino por desgaste. Su estrategia es tierra quemada, presenta decenas de mociones, cita a medio mundo como testigo y filtra mentiras a la prensa hasta que el rival se queda sin dinero o sin aliento. El aire se volvió más pesado. Ya no era una simple disputa, era una campaña de aniquilación.
Carlos siguió, su voz aún más grave. Y hay algo peor. Rivas tiene historia con soluciones tácticas a Egis. Representó a una empresa rival en una demanda hace 8 años. Benito le ganó y lo humilló en el tribunal. Esto no es solo trabajo, Alba, es personal. Procesé la información sintiendo cómo las piezas encajaban. Así que el enemigo ha mejorado su armamento, dije, y su comandante tiene una cuenta pendiente. Exactamente, asintió Carlos. Mi mente comenzó a evaluar el terreno. El instinto militar se activó. Rivas buscaría debilidades, grietas, flancos desprotegidos. Tenía que pensar como él, buscar a mi propio francotirador oculto. Entonces, Carlos señaló un punto subrayado en el testamento. Hay otra parte que debemos analizar, dijo, la cláusula adicional que Benito añadió hace 5 años. Y en ese instante supe que aquella cláusula sería el próximo frente de la batalla. Según esta cláusula, explicó Carlos Méndez con el ceño fruncido, si tú no puedes o no quieres ejecutar el testamento, la responsabilidad no pasa al banco, sino a una persona designada como segunda opción. Alzó la vista del documento y miró a María. Pasa a ti, María. El aire de la sala se volvió denso, casi inmóvil. Era un detalle que había considerado insignificante, una simple previsión legal. Pero frente a un enemigo como el abogado Martín Rivas, no era un detalle, era una vulnerabilidad mortal. La claridad me golpeó como una ráfaga de hielo. Había estado tan concentrada en proteger mi nombre y el legado del coronel Benito Torres que descuidé mi flanco más expuesto. Un buen estratega nunca ataca una fortaleza de frente. Busca el punto débil, la rendija en la muralla, y María, con su bondad innata, su corazón abierto y su pureza de alma, era ese punto. No vendrían por mí, una oficial condecorada del ejército con un historial impecable. Eso sería un ataque de alto riesgo y bajo beneficio. Irían por ella. Intentarían ensuciar su nombre, retratarla como una cuidadora manipuladora que había influido en un anciano vulnerable. No buscarían justicia, sino arrastrarla por los tribunales para obligarme a rendirme por agotamiento. Sabía perfectamente lo que el mundo podía hacerle a la gente buena. María ya había perdido a un esposo en una guerra. No permitiría que perdiera su paz en la mía. Recordé algo que me había inquietado toda la semana. Un sedán negro, modelo reciente, estacionado repetidas veces frente a su casa. Lo había tomado como coincidencia. Ahora, con la nueva información, lo vi claro. Vigilancia. Mi entrenamiento en reconocimiento se activó de inmediato. La última vez que lo vi, discretamente, tomé unas fotos con mi móvil, capturando la matrícula. Con un presentimiento, las reenvié a Carlos. ¿Puede tu investigador rastrear esta matrícula?, le pregunté. Luego, sin pensarlo, añadí en voz alta, con un tono más firme del que esperaba. ¿No la tocarán? Las palabras salieron como una orden militar. El miedo se disipó, reemplazado por una determinación ardiente. Miré a María. En su rostro había preocupación, pero también lealtad. Ya no la veía como una vulnerabilidad, sino como parte de mi unidad. Y hay una promesa sagrada que se nos graba a fuego desde el primer día de instrucción. Nunca dejamos atrás a un soldado. Mi misión acababa de cambiar. Ya no era solo mi batalla. Me volví hacia Carlos, mi voz ahora firme, autoritaria. Tu prioridad número 1 es construir una muralla legal alrededor de María. Efectivo desde ahora. Necesito declaraciones de carácter de sus amigos, vecinos, cualquier persona que pueda testificar sobre su integridad. Hay que reforzar su reputación antes de que la ataquen. Carlos asintió, ya con un bloc de notas en la mano. Yo ya no era una sobrina dolida defendiendo una herencia, era una comandante al mando de su gente. Había estado planeando una defensa, pero entendí lo que todo soldado aprende en combate. Una buena defensa no basta. Necesitábamos un contraataque. El enemigo había cometido su mayor error. Habían amenazado a mi familia, mi verdadera familia, y al hacerlo,
me habían dado un nuevo objetivo, claro como el cristal. Pero mientras delineaba nuestra próxima jugada, una pregunta táctica resonó en mi mente. Ya estaban observándola, ya se estaban preparando para atacar. ¿Cómo protegía mi flanco? Recordé una frase del general George S. Patton que nos repetían hasta el cansancio en West Point. Nunca dejes que el enemigo elija el campo de batalla. Durante días había estado reaccionando, resistiendo golpes. Era hora de dejar de responder y empezar a dirigir. Era hora de obligarlos a luchar en mi terreno. Carlos, convoca una reunión. Ordené con voz serena pero cortante, con Ricardo, Teresa y su abogado, Martín Rivas, la quiero aquí, en la sede de Soluciones Tácticas Aegis, mañana a las 09:00 horas. Era un movimiento calculado, una jugada de poder. Nada de enfrentamientos emocionales en la casa del coronel Torres. Nada de emboscadas en terreno neutral. Esta vez la batalla sería en mi fortaleza, en el edificio que Benito y yo habíamos levantado juntos. Una instalación moderna, viva, símbolo de innovación y disciplina. Había recuperado la altura estratégica. A la mañana siguiente no me puse el uniforme militar. Aquel uniforme representaba mi servicio al país, pero esta lucha era personal y requería otro tipo de armadura. Elegí un traje sastre azul marino, perfectamente entallado, camisa blanca impecable y tacones que resonaban con autoridad sobre el suelo pulido. Recogí mi cabello en un moño tirante. Cuando me miré al espejo, ya no vi a una sobrina en duelo. Vi a una directora ejecutiva dispuesta a dar batalla. Los hice llevar a la sala principal de juntas, una caja de cristal con vista panorámica al área de producción. Debajo, los ingenieros con batas blancas trabajaban en silencio, ensamblando el equipo táctico avanzado que mi tío había diseñado. Y comprendí que aquella reunión no sería un simple encuentro legal, sería mi campo de batalla. La sala de juntas era, en sí misma, un monumento al éxito del coronel Benito Torres, un recordatorio físico de todo aquello que ellos querían arrebatarme. No me senté, permanecí de pie, al frente de la larga mesa de cristal, con las manos apoyadas en el respaldo del sillón del presidente. Era una general inspeccionando el terreno antes de una batalla. A las 09:00 en punto, la puerta se abrió. Entró primero el abogado Martín Rivas, destilando esa seguridad arrogante de quien está acostumbrado a ganar. Detrás de él, Ricardo y Teresa, fuera de lugar, entre el brillo del acero y las pantallas. Vestidos de oscuro, como para un funeral, ignoraban que estaban asistiendo a su propia ejecución corporativa. No los invité a sentarse, los dejé de pie en el centro de la sala, forzándolos a mirarme hacia arriba. Dejé que el silencio se alargara, una pausa calculada, diseñada para marcar territorio. La sonrisa de Rivas se tensó apenas 1 milímetro. «Gracias por venir», dije finalmente, mi voz fría, controlada, sin una gota de emoción. «He convocado esta reunión para presentarles un informe de inteligencia que, estoy segura, les resultará revelador». Tomé el mando a distancia. La gran pantalla al fondo, habitualmente usada para informes financieros y diseños tácticos, cobró vida. Allí proyecté el archivo de seguro del coronel Torres, no como los recuerdos dolorosos de una hija, sino como el informe trimestral de una directora ejecutiva frente a un fraude corporativo. Activo número 1. Anuncié con tono clínico, copia certificada de un documento legal presentado en el estado de Maryland hace 16 años. En la pantalla apareció la imagen escaneada del acuerdo de cesión de derechos parentales, con la cifra 13.500 oro resaltada en un círculo rojo. Como pueden ver, todos los derechos parentales fueron legal y permanentemente revocados a cambio de un único pago. Teresa palideció, Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El rostro de Rivas permaneció inmutable, aunque noté un leve destello de irritación en sus ojos. Activo número 2. Continué,
presionando el control. Copia de una orden de alejamiento interpuesta por el coronel Torres en 2021, después de una serie de llamadas acosadoras. Ese dato era nuevo, ni siquiera yo lo sabía. El suspiro entrecortado de Teresa rompió el silencio. La mandíbula de Rivas se tensó. Aquello no estaba en su informe. Las grietas empezaban a mostrarse. Y finalmente, activo número 3, dije, deteniéndome para que mis palabras calaran. Una grabación, una llamada realizada por el señor Ricardo Romero al coronel Benito Torres, 6 meses antes de su muerte. Presioné play. La voz de Ricardo retumbó por los altavoces, chillona, amenazante, lastimosa. Si no me das más dinero, Benito, te juro que le contaré a la chica cómo pagaste. Para librarte de nosotros, destruiré esa imagen de héroe que tiene de ti. Arruinaré todo. El audio se detuvo. El silencio posterior fue total. Era el sonido de un caso desmoronándose. El rostro de Teresa estaba ceniciento. Ricardo parecía desear que la tierra lo tragara, y la fachada profesional de Rivas se resquebrajó por completo. La soberbia dio paso a una ira contenida, la de un hombre que comprende que ha caído en una emboscada perfecta. Sabía que no tenía caso, nada, solo las mentiras de 2 personas desesperadas. Ricardo, en un último intento patético, dio un paso hacia mí, extendiendo la mano. «Alba, ¿tú no entiendes?», balbuceó con voz quebrada. Di un paso atrás, preciso, cortante, marcando una distancia imposible de cruzar. Mi autoridad era absoluta. «No me llames así», ordené. No elevé el tono, pero mis palabras cortaron el aire como una hoja. «Ese nombre pertenece a la niña que vendiste. Para ti, soy la capitana Romero. Y como directora ejecutiva de esta compañía, puedo asegurarte que mi tío me enseñó 2 cosas, honor y lealtad, conceptos que dudo que lleguéis a entender». Miré más allá de ellos, hacia la puerta, donde 2 miembros de mi equipo de seguridad aguardaban en silencio. «Ahora», dije con voz baja y firme, «salid de mis instalaciones. ¿Alguna vez has tenido que plantarte y trazar una línea que nadie puede cruzar? Si lo has hecho, dale un me gusta a este video y escribe en los comentarios. Yo lo hice. Construyamos juntos una comunidad de quienes ya no se callan». Fueron derrotados, total y completamente. Mientras el equipo de seguridad los escoltaba fuera, Ricardo lanzó una última mirada cargada de odio. «Esto no ha terminado», escupió, una amenaza hueca, el grito impotente de un hombre vencido. Me quedé sola, por fin, con el eco del silencio. Era una pequeña victoria, efímera, porque justo cuando iba a salir, mi móvil vibró. Un nuevo correo. El remitente llevaba el sello oficial del Tribunal Superior de Madrid. El asunto me golpeó como un jarro de agua fría. Citación judicial. Romero. Teresa Navarro. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de comenzar. Mi breve victoria en la sede de Soluciones Tácticas Aegis no duraría. Martín Rivas no era de los que se retiraban para lamerse las heridas. Contraatacó con una fuerza abrumadora. La citación que había recibido era solo el primer proyectil de un bombardeo a gran escala. Horas después, un notificador judicial llamó a mi puerta, entregándome un sobre Manila tan grueso que ya anticipaba su peso. Una ofensiva total. Era la petición oficial de Martín Rivas ante el tribunal, mientras Carlos Méndez la leía en voz alta por teléfono. Su tono se endurecía palabra tras palabra. Era una obra maestra de agresión legal. No solo me acusaba formalmente de haber manipulado a un anciano vulnerable, sino que además solicitaba una orden de urgencia para congelar todos los activos de Soluciones Tácticas Aegis, con efecto inmediato. El documento era una demolición sistemática de mi reputación. Rivas me retrataba como una veterana de guerra, emocionalmente inestable, insinuando que mi servicio militar me había dejado volátil, impulsiva e incapaz de gestionar una empresa de defensa.
Decía que representaba un riesgo grave de malversar o destruir los activos de la compañía por incompetencia o resentimiento personal. Era un ataque directo a nuestra arteria financiera, calculado para sembrar pánico entre empleados y accionistas y forzar mi rendición. Minutos después, mi móvil comenzó a vibrar sin descanso. Era el director financiero Andrés Salgado. Los rumores ya corrían, los inversores estaban nerviosos. El ataque surtía efecto y apenas era el primer frente. Rivas abrió el segundo, una campaña psicológica. Un blog sensacionalista de política madrileña publicó un artículo venenoso, de esos que viven del escándalo y la insinuación. El titular era un cañonazo diseñado para hacerse viral. Capitana del ejército con trastorno de estrés postraumático en una batalla millonaria contra sus padres enfermos. El texto era un cóctel tóxico de medias verdades y fuentes anónimas. Una persona cercana a la familia aseguraba que mis padres estaban devastados por el comportamiento errático de su hija. Otro experto cuestionaba mi capacidad para dirigir una empresa de defensa, insinuando que mis años de combate me habían dejado impredecible. Era un manual perfecto de difamación, convertir mi mayor orgullo, mi servicio, en el arma para destruirme. Mi teléfono ardía. Primero fueron socios comerciales, fingiendo preocupación, luego un enlace del Ministerio de Defensa, preguntando con voz glacial por las implicaciones de la prensa en nuestros permisos de seguridad. Mi reputación, el bien más valioso para una oficial, estaba siendo desmantelada a plena luz del día. Cada llamada era metralla nueva. Los dos ataques, el legal y el mediático, estaban sincronizados con precisión quirúrgica, diseñados para saturar, desorientar y quebrar. Carlos convocó una reunión de emergencia en la sede. Está intentando aislarte, Alba, en lo profesional y en lo personal, dijo con gravedad. Tenemos que contraatacar en ambos frentes. El tribunal había fijado la audiencia de urgencia para dentro de 48 horas. Un margen estrecho, pero manejable. Nos pusimos en marcha. Carlos, María, pálida, pero firme. Y yo trabajábamos contrarreloj, construyendo nuestra defensa. Revisamos el archivo del coronel Torres, seleccionando pruebas, delineando los argumentos clave. Y justo cuando empezábamos a ganar ritmo, Rivas lanzó su golpe final. No contra mis bienes ni contra mi nombre, sino contra nuestro enemigo más implacable, el tiempo. El asistente legal Diego Peña irrumpió en la sala, jadeante, con el rostro desencajado. El juez ha aprobado la moción de Rivas para acelerar el proceso, dijo sin aliento. Argumentó que existe riesgo inmediato de destrucción de activos. La vista ya no será el viernes. Levanté la mirada del reloj de pared. ¿Cuándo entonces?, pregunté. Mañana a las 8 de la mañana, respondió casi sin voz. El aire se escapó de la habitación. 48 horas reducidas a menos de 13. Nos habían cercado en todos los niveles, táctico, emocional y ahora temporal. Carlos golpeó la mesa con el puño, una rara muestra de furia contenida. Las páginas de un código civil volaron por el aire. «¡Maldita sea!», rugió. «Es una blitzkrieg, una guerra relámpago». Tenía razón, un ataque relámpago, coordinado y devastador, destinado a destrozar nuestra moral antes de que pudiéramos reaccionar. Y estaba funcionando. El ambiente del cuartel general se volvió opresivo. La concentración se transformó en ansiedad. Carlos caminaba en círculos, murmurando precedentes imposibles. María permanecía en silencio, con las manos entrelazadas, el rostro tenso. El equipo seguro de la mañana ahora parecía un grupo al borde del colapso. La presión era asfixiante, un peso que me oprimía el pecho hasta dificultar el aire. Estábamos agotados, acorralados y sin tiempo. Y justo en ese punto de desesperación total, algo en mi interior cambió. El ruido, las voces, los teléfonos se desvanecieron. Un silencio sereno, absoluto, me envolvió. Había estado en situaciones así antes, bajo fuego enemigo, con el caos
rugiendo alrededor y una sola decisión marcando la diferencia entre la vida y la muerte. Mi entrenamiento tomó el control. El caos no me rompió, me centró. Me levanté despacio. El movimiento fue medido, deliberado, lo suficiente para que todos se giraran hacia mí. Carlos detuvo su paso y me miró, esperando. El liderazgo había vuelto a ocupar su lugar. María levantó la vista hacia mí. Yo observé a mi equipo, mi verdadera familia. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y el miedo, pero también por algo mucho más fuerte, una lealtad desafiante que reflejaba la mía. «De acuerdo», dije sin alzar la voz, pero con la autoridad cortante de una orden en el campo de batalla. La oficial dentro de mí había tomado el mando por completo. «Esta noche nadie duerme». Me acerqué al tablero blanco, tomé un rotulador negro y borré los garabatos caóticos de nuestra defensa improvisada. «¿Quieren una guerra relámpago?», dije de espaldas a ellos con una firmeza que cortaba el aire. «Les daremos una emboscada perfecta». El Tribunal Superior de Madrid olía a cera y a libros viejos, frío, solemne, implacable. El campo de batalla ideal para cerrar esta guerra. Nos sentamos en la mesa de los demandados. Carlos Méndez, María Cortés y yo. Llevaba mi uniforme completo del ejército. No era un disfraz, era un estandarte, la prueba viva de quién soy y de todo lo que habían intentado destruir. Al otro lado, en la mesa de los peticionarios, se encontraban Ricardo, Teresa y el abogado Martín Rivas. La arrogancia de Rivas había vuelto, adaptada ahora al teatro judicial. Parecían seguros de su victoria. La jueza entró, una mujer de unos 60 y tantos, mirada aguda y autoridad innata. La jueza Elena Vargas. Había investigado sobre ella, dura, justa y con cero tolerancia hacia el espectáculo. Rivas comenzó su función, avanzó hasta el centro de la sala. Con esa voz estudiada de quien se cree dueño del relato, pintó un cuadro trágico, hábilmente manipulado. Dos padres mayores, amorosos, abandonados por su única hija. Dijo que mi servicio militar me había dejado marcada, emocionalmente inestable, paranoica. Transformó mi disciplina en frialdad, mi compostura en desapego. Usó el lenguaje de la psicología como un arma, presentando mi vigilancia, una virtud en el campo, como un síntoma de desequilibrio. «Esto no es avaricia, su señoría», concluyó con falsa empatía. «Es preocupación. Preocupación porque una joven soldado, condecorada, pero profundamente perturbada, no está en condiciones de administrar un patrimonio tan complejo». No moví un músculo, no pestañeé, mantuve la espalda recta, los ojos fijos en la jueza. Dejé que sus palabras se estrellaran contra el muro de mi silencio. Habíamos venido preparados para esto. Cuando llegó el turno de Carlos, su enfoque fue lo opuesto, sobrio, preciso, devastador. «Su señoría», empezó sereno, «no perderemos tiempo refutando diagnósticos inventados. Presentaremos hechos». Uno por uno, desmontó el relato de Rivas con precisión quirúrgica. Primero, la copia certificada del acuerdo legal firmado hace 16 años. Exhibición A. Los demandantes renunciaron a todo derecho parental a cambio de una compensación económica, explicó. Luego, los extractos financieros del archivo del coronel Torres. Exhibición B. Transferencias por un total superior a 90.000 euros. Prueba clara de dependencia económica, no de apoyo familiar. Finalmente, la orden de alejamiento de 2021. Exhibición C. Documento judicial interpuesto por el coronel exigiendo que cesaran todo contacto debido al acoso. Con cada prueba, la confianza de Rivas se desinflaba como un neumático pinchado. La jueza Vargas escuchaba sin pestañear, tomando notas, sin perder detalle. El caso de ellos se desmoronaba ante nuestros ojos. Entonces Carlos lanzó el golpe final. «Su señoría, con su permiso, reproduciremos un mensaje de voz dejado por el señor Ricardo Romero
en el teléfono del coronel Torres 6 meses antes de su fallecimiento. Rivas se levantó de golpe. Objeción, testimonio de oídas, falta de fundamento. Denegada, señor Rivas, respondió la jueza con firmeza. Quiero oírlo. Proceda, señor Méndez. El clic del altavoz rompió el silencio. La sala se volvió un templo de tensión. Y entonces la voz de mi padre resonó entre las paredes marmóreas. Si no me das más dinero, Benito, te juro que le diré a la niña cómo pagaste para librarte de nosotros. Destruiré esa imagen de héroe que tiene de ti. Lo arruinaré todo. El mensaje terminó, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un veneno invisible. El silencio fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en Ricardo. Él se encogió en su asiento, las manos cubriéndose el rostro. Teresa parecía un fantasma, la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Rivas se dejó caer lentamente en su silla, derrotado, la máscara hecha pedazos. El eco de la grabación aún flotaba en el aire, pero el veredicto moral ya estaba sellado. La guerra legal que habían iniciado había terminado, y yo había ganado la batalla más importante, la del honor. La jueza Elena Vargas no necesitó escuchar ni una palabra más. Se quitó las gafas, apoyándolas con calma sobre el estrado, y dirigió a Ricardo y Teresa una mirada que solo podía describirse como puro desprecio. Cuando habló, su voz fue firme, cortante, implacable, la voz del martillo de la justicia. «Ah, señor Rivas», empezó, su tono tan frío como el acero, la petición de urgencia para congelar los activos de soluciones tácticas Aegis, basada en la falsa e infundada acusación de inestabilidad mental contra la capitana Alba Romero, queda denegada con perjuicio. Las palabras con perjuicio resonaron como un disparo en la sala. Significaban que jamás podrían volver a presentar esa demanda. Jamás. La jueza no se detuvo ahí. Además, continuó su mirada fija en mis padres biológicos. La cláusula de no impugnación del testamento del coronel Benito Torres se mantiene plenamente vigente. Al interponer esta demanda frívola y maliciosa, ustedes han renunciado irrevocablemente a cualquier derecho sobre la herencia. El murmullo en la sala fue ahogado, pero Vargas aún tenía más que decir. Este tribunal considera que sus acciones constituyen un grave abuso del proceso judicial. Por tanto, se les ordena cubrir todas las costas legales de la capitana Romero relacionadas con este caso. Y entonces llegó el golpe final. Por último, añadió, su voz ahora más dura que nunca, ante la clara evidencia de acoso y chantaje presentada hoy, este tribunal emite una orden de alejamiento permanente. Ricardo y Teresa Navarro tienen prohibido acercarse a menos de 1000 metros de la capitana Alba Romero, de la señora María Cortés, de sus domicilios o de su lugar de trabajo en soluciones tácticas Aegis. Cualquier violación de esta orden implicará detención inmediata. Levantó el mazo. Se levanta la sesión. ¡Bang! El sonido del mazo fue el más poderoso que jamás escuché. No fue madera golpeando madera. Fue el eco de 16 años de dolor quebrándose. El portazo de una prisión que por fin se abría. El trueno de la justicia. Salimos del tribunal y la luz del sol me cegó por un instante. En los escalones de mármol nos esperaba un pequeño grupo, empleados de Aegis, varios veteranos de honor y al frente el sargento Francisco Molina, ya retirado, que trabajaba como capataz en la línea de ensamblaje. Mi tío le había ayudado años atrás a reconstruir su vida. Una periodista, Laura Díaz, seguramente avisada por la oficina de Rivas, se abalanzó con un micrófono. «Señor, ¿por qué ha venido hoy?» El sargento, hombre de pocas palabras, miró directamente a la cámara. Su voz, grave y firme, temblaba apenas con emoción. «El coronel Torres me salvó la vida», dijo, «y su hija lleva su honor. No íbamos a permitir que nadie lo manchara». Se giró hacia mí y me ofreció un leve saludo militar.
un gesto lleno de respeto silencioso, y en ese instante lo comprendí. Mi tío no solo me había dejado una empresa, me había dejado una comunidad, un ejército de corazones leales. La victoria no siempre sabe a celebración. A veces sabe al silencio pesado que sigue a una batalla, cuando el eco de los disparos se apaga y solo queda el cansancio. Al salir al sol cegador de Madrid, no sentí euforia, sentí un peso profundo, una mezcla de alivio y agotamiento, como tras una marcha de 30 kilómetros con el alma a cuestas. Los empleados y veteranos en las escaleras no gritaron, comenzaron a aplaudir lentamente, un aplauso contenido, solemne, que valía más que cualquier grito de victoria. María me abrazó con fuerza, temblando, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Yo la abracé también, sintiendo que en ella se sostenía todo lo que aún quedaba en pie. Habíamos ganado, la guerra había terminado, pero las cicatrices permanecerían. Días después llegó una carta, un sobre color crema con una caligrafía que reconocí al instante. Teresa Navarro. La abrí con una calma extraña. Dentro, una nota escrita a mano, llena de frases vacías, de arrepentimiento impostado y culpas mal digeridas. Pedía una segunda oportunidad. Suplicaba reconstruir la familia. Ni una sola mención a Ricardo. Leí cada línea sin sentir nada, ni rabia, ni tristeza, ni aquella vieja punzada de esperanza infantil. Nada, solo una compasión distante, casi clínica, por una mujer tan vacía que eso era lo más sincero que podía ofrecer. Doblé la carta y la dejé sobre el escritorio. No sentí necesidad de responder, ni de perdonar, ni de condenar. Por fin entendí que era realmente el perdón. No se trataba de reconciliación ni de absolver pecados. Era un acto de supervivencia personal. Dejar el peso del odio no por ellos, sino por mí. Soltar no era liberarlos, era liberarme. La orden judicial marcaba el límite. Mi indiferencia era mi paz. Esa semana regresé al despacho de mi tío en soluciones tácticas a Egis. Era la primera vez que podía sentarme en su silla sin sentir que el peso del duelo me aplastaba. El aire aún conservaba un leve aroma a su tabaco de pipa, como si el tiempo se negara a borrar su presencia. Mis ojos se posaron en su retrato colgado en la pared, el coronel Benito Torres, con esa mirada firme y serena y la leve sonrisa que siempre escondía más sabiduría que palabras. Luego miré hacia la esquina del escritorio, donde descansaba la pequeña caja metálica gris, el archivo del seguro, su verdadera herencia. Y entonces lo entendí. No era el dinero, no eran las acciones ni el poder corporativo. El legado que me había dejado era la verdad. Mi tío nunca fue un hombre religioso, pero respetaba profundamente la sabiduría que atraviesa los siglos. Una vez me citó una frase que nunca olvidé. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Durante años creí que libertad significaba escapar del pasado, pero ahora comprendía que, para él, la libertad consistía en aceptar la verdad, documentarla y usarla como escudo cuando fuera necesario. El coronel había pasado años levantando una fortaleza de hechos, no por rencor, sino porque entendía que el arma más poderosa contra una vida de mentiras es una verdad irrefutable. Me había liberado al darme la historia completa, sin adornos, sin engaños. Y algo así no podía quedarse encerrado en una caja fuerte. Debía convertirse en algo vivo, en una misión. Una idea comenzó a germinar, tan clara y luminosa que sentí que un nuevo amanecer se abría ante mí. Tomé el teléfono y convoqué a una reunión con Carlos Méndez y María Cortés. Esa misma tarde estaban conmigo en el despacho. Fui directa. Quiero crear una fundación, dije, y las palabras sonaron más verdaderas que cualquier orden que hubiera dado en el ejército. En nombre del coronel, la Fundación Coronel Benito Torres. Carlos y María se miraron atentos, expectantes. Continué, mi voz cada vez más firme. Durante todo este tiempo tuvimos el archivo del seguro de Ben. Fue nuestra arma secreta,
la razón por la que vencimos, pero no dejo de pensar en los que no tienen un Benito Torres a su lado, en los soldados, marinos, pilotos o guardias que se ven atrapados en pleitos familiares, herencias o disputas legales sin saber a quién acudir. Me incliné hacia adelante. La Fundación ofrecerá asistencia legal gratuita a los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias. Financiaremos abogados, investigadores y personal de apoyo. Les ayudaremos a construir sus propios archivos de verdad. En ese instante, el dolor y la rabia que me habían acompañado durante meses se transformaron en algo nuevo, propósito. Mi herida se convirtió en cimiento. Así honraría a mi tío. No solo protegería su legado, lo ampliaría. Convertiría su escudo en un arsenal de justicia para muchos. Levantaríamos una fortaleza no de acero, sino de verdad y dignidad. Un faro para los que luchan batallas lejos del frente, en los tribunales o en sus propios hogares. 6 meses después del golpe del mazo de la jueza, me encontraba en un escenario muy distinto. Un gran salón en San Diego con vistas al Pacífico, durante una conferencia nacional de defensa. El aire vibraba con la sobria seguridad de los altos mandos militares y líderes industriales. Estaba allí para recibir el premio al liderazgo innovador. Llevaba un elegante vestido azul oscuro, pero mi postura seguía siendo la de una soldado. Espalda recta, mentón en alto, la serenidad del deber cumplido. Cuando subí al podio, no hablé de los drones de última generación ni de las cifras récord de Aegis. Hablé de lealtad, del deber sagrado de un comandante hacia su unidad, ya sea un pelotón en combate o un equipo de ingenieros en un laboratorio, de la diferencia entre tener un cargo y ser un verdadero líder. Y al final, levanté el trofeo de cristal para que reflejara la luz. Solo hay un líder al que realmente pertenece este premio, dije con voz clara y firme. Un hombre que me enseñó que la forma más alta de liderazgo es el servicio y que la fuerza más pura nace del honor. Lo acepto en nombre de mi mentor, mi comandante y mi padre, el coronel Benito Torres. El aplauso que siguió fue cálido, sincero, prolongado. Por primera vez, bajo los reflectores, no me sentí juzgada, me sentí en casa. El legado de mi tío ya no era un recuerdo estático, era algo vivo, en expansión. Y lo estaba viendo crecer, no solo dentro de Soluciones Tácticas Aegis, sino también en una modesta oficina de Madrid. En la puerta, un letrero sencillo, Fundación Coronel Benito Torres. Dentro se respiraba a propósito. A cualquier hora se podía ver a María, ahora directora ejecutiva, conversando con un joven infante de marina, dándole calma mientras explicaba su caso de custodia. O a Carlos, nuestro director legal, delineando estrategias en una pizarra con la misma determinación feroz de siempre. En solo 6 meses, la Fundación había brindado asistencia legal a más de una docena de familias militares, cada una construyendo su propio archivo, su propia verdad documentada contra la injusticia. El legado de mi tío ya no descansaba en un archivo, respiraba, vivía, servía. El plan de batalla del coronel Benito Torres se había convertido en un faro. Su legado seguía vivo y seguía luchando. Y yo, por fin, había encontrado algo que creí imposible durante años: equilibrio. Seguía dirigiendo Soluciones Tácticas Aegis con la disciplina de una comandante, pero también había aprendido a dejar espacio para la calma. Descubrí el placer de caminar por los senderos agrestes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde el silencio de las montañas se volvía el mejor antídoto contra el ruido del pasado. Las tardes de domingo eran sagradas, siempre reservadas para cenar en casa de María Cortés, rodeada del bullicio entrañable de sus nietos, recordándome cómo suena y se siente una familia de verdad. Los fantasmas de Ricardo y Teresa ya no me perseguían. Se habían convertido en lo que siempre fueron: extraños, notas al pie de una historia que ya no les pertenecía.
La niña abandonada había desaparecido. En su lugar se alzaba una comandante, no solo de una empresa ni de un pelotón, sino de su propia vida, su felicidad y su paz. La semana pasada, una fresca mañana de otoño, me encontré caminando sola por el Paseo de la Castellana hasta llegar al monumento a los caídos. El granito oscuro y pulido reflejaba el cielo, como si cada nombre grabado devolviera la mirada desde otro tiempo. Deslicé los dedos sobre las letras frías hasta encontrar el nombre que buscaba. Miguel R. Cortés, el padre de María. El hombre de la fotografía con el brazo apoyado sobre el hombro de mi tío en una selva lejana. No estaba allí para llorar a un desconocido, sino para agradecerle, para rendir honor al punto de origen de mi familia, elegida, un lazo de hermandad forjado en la guerra que, décadas después, había llegado hasta mí para salvarme. Levanté la vista. El sol de la mañana bañaba el mármol del monumento a los héroes de España, reflejándose en el estanque tranquilo frente a mí. El día amanecía sobre una ciudad que representaba todo lo que había jurado proteger. Y allí, en ese silencio solemne, comprendí la última lección de mi larga guerra. La familia no la define la sangre, sino los sacrificios que estás dispuesto a hacer por ella. Y el verdadero legado no es lo que recibes, sino lo que construyes con lo que te dejaron. En el campo de batalla de la vida, tu mayor arma es la verdad, tu escudo más fuerte, la familia que eliges, y tu arma definitiva, el honor. Una sonrisa tranquila cruzó mis labios, no de victoria, sino de paz. La sonrisa de quien sabe que la guerra, al fin, ha terminado. Estaba lista para lo que viniera después. Mi misión estaba cumplida, pero mi historia era solo una entre muchas. La verdad más grande que aprendí no la encontré en un campo de batalla extranjero, sino en entender que todos tenemos el poder de forjar nuestra propia familia y nuestro propio legado, a partir de las cenizas del pasado. Este canal es un refugio para esas historias de fortaleza y resiliencia. Si mi viaje te ha tocado de alguna manera, dale a me gusta y suscríbete para unirte a esta comunidad. Y te dejo una última misión. En los comentarios escribe el nombre de esa persona que ha sido tú, María, o tú, Benito, tu familia elegida. Honrémoslos juntos.